Están de su futuro los estudiantes de la Comunidad Autónoma Vasca y de Nafarroa que están pensando qué estudiar en los próximos años. Se preparan ya para elegir su futuro y es muy habitual que se decanten por las carreras con más trabajo y mejores sueldos, sobre todo aquellos estudiantes con un perfil un poco más práctico. Vamos a ver cuáles son las carreras con más salidas laborales y mejores salarios. Y en el ranking, bueno, se van a poder ustedes sentir identificados porque se habla mucho de esa necesidad que tenemos de médicos y efectivamente en el puesto número 1 el ranking de empleabilidad lo encabezan estos especialistas de la salud seguidos de la enfermería. Un 96% de empleabilidad frente a un 86% son altísimas, y para que se hagan una idea, la base media de cotización de estos trabajos se sitúa entre los 40 y 35.000 euros, por tanto, además de tener mucha salida, está bien remunerado. Seguido de odontología, estamos viendo también que las ingenierías se van a posicionar bien arriba en la tabla, tanto electrónica, eléctrica como la de organización industrial. El desarrollo de software y de aplicaciones, es decir, la tecnología, es una de las cuestiones que más se está necesitando en la actualidad, por tanto, más salidas tiene y también bien remuneradas. Y, por supuesto, también la farmacia. Vemos que el ámbito de la salud está muy presente y es que nos enfermamos todos y lo seguiremos haciendo. Sin embargo, en la parte baja de la tabla encontramos otro tipo de profesiones, y hablamos de que la criminología, el turismo o los estudios y gestión de la cultura relacionados con el ámbito cultural son los que menos salidas tienen, incluso acercándonos a un 60% de empleabilidad. Esto hace que mucha gente se pregunte: ¿quiero estudiar algo que me apasiona? ¿Quiero estudiar y apostar por mi verdadera vocación o por algo que me va a asegurar el empleo? Esto es lo que nos decían. Bueno, Julen, ¿qué estás estudiando aquí en la uni? Ingeniería electrónica. ¿Por qué te decidiste por esta carrera? Bueno, porque mi hermano mayor había hecho la misma carrera y como le había ido bien, pues bueno, decidí hacer lo mismo. Contento y bien, aprobando poco a poco. Ingeniería electrónica. Uy, ¿qué pasa con esta carrera? ¿Por qué está tan solicitada? Pues no sé, en mi caso a mí me gusta mucho la electrónica, la he visto también mucho en casa y me decidí por esta. Educación social. Al final yo siempre he sido como muy guerrera en cuestiones sociales, entonces dije, bueno, supongo que esto es lo mío. Derecho económico. ¿Y qué tal? Muy bien. Que siempre me ha llamado mucho la atención el derecho, y como vi que tenía la opción de la parte económica y también me gustaba, pues dije, venga, las dos. ¿Cuáles creéis que son las carreras más demandadas aquí en Deusto? Guau, no lo sé, no tengo ni idea. Las de derecho, económicas, creo que son las que más tienen, o sea, como ese prestigio, entre comillas, ¿no? Es derecho y ADE sobre todo, y por eso es bastante prestigioso en esas dos, yo creo. Bueno, pues vamos a hablar con un experto en relaciones laborales que de esto sabe bastante. Pedro Pablo Ramos, Arratsaldeon, ¿qué tal? Arratsaldeon, encantado de volver a veros. Pedro Pablo, ¿pesa más la vocación o el pragmatismo? Bueno, yo lo que suelo recomendar a la gente joven que tiene que empezar a estudiar es que tengan una especie de vocación pragmática o de pragmatismo vocacional, y me explico. Una profesión, esto es un dato relevante. Una profesión que no da para vivir no es una profesión, es un hobby. Entonces hay que pensar muy bien hay un concepto que se llama Ikigai, que es un término japonés, que es ahí de donde confluye aquello que te gusta, aquello que además se te da bien, algo que además el mundo necesite y además por lo que te paguen. Si estamos hablando de ser un profesional o una profesional de algo en el futuro. Claro, también es verdad, Pedro Pablo, que hay profesiones que siempre han sido calificadas como seguras, pero lo que hoy es seguro podría no serlo en 10 años, ¿no? Sí, bueno, sobre todo lo que está pasando más es dos impactos. Uno que ya había, que es el de la automatización, que no hay que confundir con la IA, pero también la IA ha venido a producir que hay determinadas actividades, y os pongo algún ejemplo. Aquellas cosas que tengan que ver, por ejemplo, con lo administrativo. Bueno, pues seguramente muchas de estas labores se vayan automatizando. Pero hay incluso algunas en medicina o en derecho, algunas partes que la IA y la automatización va a ser capaz de hacer. ¿De qué decir tiene? Que todo aquello que está en las fábricas, por ejemplo, y que se va automatizando, pues van a ser puestos aquellos que tienen que ver más con el esfuerzo físico que con la aportación de otro tipo de valores o de conocimientos que se van a ver en riesgo sin duda. Estamos hablando, lo has apuntado tú, de la inteligencia artificial, que claro, sin embargo, este tipo de inteligencia puede no desbancar a profesiones de toda la vida, como por ejemplo la de medicina. No estábamos viendo que está imparable, primera posición en el ranking, y todo apunta, aunque se puedan valer de este tipo de tecnologías, siempre vamos a seguir necesitando médicos. Esto es, pero pasa también en las ingenierías, es decir, seguramente son profesiones que evolucionan mucho,
y lo que con todos estos avances de la tecnología van a hacer es utilizarlos. No se van a ver desplazados, sobre todo porque hay una causa. Las profesiones que más futuro tienen son aquellas que tienen que ver, por una parte, o con la complejidad, la toma de decisiones, la creatividad, la resolución de problemas. Hay otra gama de trabajos que también van a permanecer, que son aquellos que tienen que ver con la necesidad de empatía, de cercanía personal. Esos también se van a ver favorecidos. Obviamente todo aquello que tenga que ver con el desarrollo de la IA y estos trabajos que digamos son más tradicionales, como la ingeniería o la medicina, que lo que van a hacer es utilizar estas nuevas tecnologías. Pedro Pablo, ¿qué recomendaciones le podrías dar a jóvenes que nos estén viendo ahora mismo en casa o a familias que quieran poder orientar a los no tan chiquis a elegir una profesión para el futuro? Pues mira, dos que creo que son extremadamente prácticas. Una es algo que algunos colegios y castolas ya vienen haciendo desde hace años, que es evaluar las capacidades de los chicos y chicas y, por otra parte, también evaluar también los intereses profesionales. Es decir, oye, me gustan más las cosas, me gusta más trabajar con personas, me gusta más un tema de estar analizando o más de estar en relación con otros creando cosas. Y eso va a determinar por lo menos una tipología de trabajos. Y lo segundo, que hay además proyectos que ya se han hecho en alguna ocasión de este estilo, es que los chavales y las chavalas no vayan solo a la uni a ver el producto, digamos la carrera, sino que puedan tener contacto. Y ha habido algún programa que se ha hecho incluso aquí entiendo que desde alguna universidad, de poner en contacto personas que están interesadas en un estudio, con chicos y chicas que ya están haciendo ese estudio. Entonces lo que te van a contar, y eso está muy bien, es cómo es estudiar ingeniería electrónica o es estudiar odontología. Pero creo que hay algo que a veces se nos olvida y es no solo conocer qué es lo que piensan los que están estudiando allí, sino cómo es trabajar en eso. Y ahí yo creo que hay un papel muy importante también. Algunas de las empresas o grupos empresariales con los que trabajo hacen bastante esto, y es promover visitas desde los institutos. Estoy pensando, por ejemplo, en los institutos de Oñati, pues es típico, por ejemplo, que visiten empresas del entorno. Hay algún grupo especialmente relevante allí, que además están siempre encantados de que haya jóvenes y jóvenes que visiten este tipo de empresas y ver un poco ese trabajo que yo estoy soñando y quiero hacer, cómo es luego la realidad en el día a día. Es que ricasco, Pedro Pablo Ramos, por darnos esas pautas que seguro mucha gente en casa ha agradecido, sobre todo a estas alturas.